gerente de fidelización de Publiciencia. Estamos muy felices de la acogida que ha tenido nuestra invitación, tanto en nuestro primer evento que se llevó a cabo el día 10 de marzo, como el día de hoy, pues hemos contado con más de 400 registros en cada uno de ellos. Para nosotros es muy placentero ver que en este momento tenemos la acogida de más de 12 países, entre ellos Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, El Salvador, República Dominicana, Argentina, México también nos acompaña. Pues bienvenidos todos. Publiciencia en Vivo es un espacio de aprendizaje que hemos creado con el objetivo de compartir con nuestros clientes temas de actualidad, las mejores prácticas internacionales para innovación de bibliotecas, facultades y área de investigación. Durante en nuestras sesiones contaremos con el apoyo de expertos internacionales que compartirán pues todo su conocimiento y toda su experiencia. Nuestro objetivo es encontrarnos 2 veces al mes. Ustedes irán recibiendo las invitaciones a sus correos electrónicos y pues iremos tocando diversos temas de interés. Como le indiqué, hoy tendremos la segunda charla de nuestro ciclo que hemos denominado Tendencia e Innovación en Bibliotecas Académicas. En nuestro primer evento se trató el tema cambios profundos en el entorno que afectan las bibliotecas. Y el día de hoy pretendemos desarrollar una pregunta que es ¿por qué es indispensable innovar en las bibliotecas académicas? Al final de nuestro quinto encuentro les pediremos un certificado internacional a todos los asistentes. El día de hoy, pues, vamos a tener un evento cuya duración es de 45 minutos. Al final tendremos 10 minutos para aclarar las dudas que hayan o responder las preguntas. Las personas que están interesadas en formular sus inquietudes, sus preguntas, pueden hacerlo a través del chat. Nosotros al final, pues, abriremos un espacio para leerlas y que nuestra experta de las aclaraciones a las mismas. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Margarita Lisowska. Ella es nacida en Polonia, magíster en bibliotecología e información científica de la Universidad de Jagiellona de Cracovia, Polonia, especialista en administración de empresas y especialista en gerencia de gestión cultural de la Universidad del Rosario de Colombia, facilitadora certificada de la metodología Lego Serious Play. Desde 1999 se desempeña como directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI, de la Universidad del Rosario de Colombia. Además, cuenta con amplia experiencia en la implementación de procesos de cambio en las bibliotecas universitarias, nuevas tecnologías y visibilidad académica en la web. Fue coordinadora técnica del proyecto La Referencia, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, participante del proyecto de creación de la Biblioteca Digital Colombiana, BDCOL, fundadora de la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas y Repositorios Digitales, BIDERAL, ISTEC, y tutora de recursos virtuales sobre repositorios digitales para la Organización Universitaria Interamericana OUI y la Red Clara. Bienvenida, Margarita. Tienes la palabra. Gracias, William, por esta introducción nuevamente. Es un placer compartir con todos mis colegas de distintos países. Voy a empezar a compartir la pantalla para que podamos empezar. ¿Me confirman, por favor, que ya ven mi pantalla? Sí, perfecto, ya la vemos. Perfecto. Entonces, tal como William ya lo mencionó, es una cátedra de 5 encuentros cuyo propósito
es hablar sobre tendencias de innovación y sus implicaciones en las bibliotecas académicas. Ya. Hoy tenemos el segundo encuentro, o sea, hace 2 semanas hablamos sobre cambios generales en el entorno, macro tendencias que afectan todo el entorno de educación superior. Hoy vamos a tratar de concentrarnos un poco más cómo esas tendencias, qué implicaciones traen para las bibliotecas académicas. Dentro de 2 semanas hablaremos con retos ya puntuales a corto plazo. Después sobre herramientas para poder tener en contexto todo todas estas, todos esos retos que nos plantea el entorno, y finalizaremos con una sección sobre posicionamiento de las bibliotecas académicas interno y externo. Entonces, en este segundo encuentro, tal como ya lo hemos mencionado, vamos a hablar sobre la necesidad de innovación que debemos llevar a cabo en nuestras bibliotecas. No funciona. Bueno, entonces, para hablar sobre las tendencias que influyen directamente en las bibliotecas, pues me voy a basar en 2 publicaciones que realizamos en la universidad o en el CRAI de la Universidad del Rosario en Colombia, que es una serie que sacamos cada 3 años, y que se llama La vanguardia de las tendencias internacionales. Son 2 ediciones que tenemos, empezamos en 2018 y la última sacamos a finales del año pasado, que es la segunda edición. Ambas están disponibles en acceso abierto en nuestro repositorio para cuando quieran acceder y ver ya el detalle mucho más, mucho más al detalle lo que tratamos en estas publicaciones. Para analizar las tendencias, ambas publicaciones se basaron en diferentes referentes o documentos internacionales, documentos de la ACRL, de New Media Consortium, de Educase, de COAR, de IFLA y de otras organizaciones internacionales, incluyendo, por ejemplo, algunos documentos sobre qué pasó, qué pasó con las bibliotecas en la pandemia. Entonces, para hablar de tendencias, pues realmente cuando uno compara desde 2017 hasta 2022, hay unas tendencias que han estado presentes inclusive desde hace 5 años, pero han evolucionado. Estas tendencias son, por ejemplo, ciencia abierta, que se habló en documentos de tendencia ya alrededor del año 2016-2017, ahorita cobra un énfasis un poco más claro, más específico en datos de investigación y en nuevas formas de medir los resultados de investigación. Los espacios flexibles, que antes, hace 5 años, se relacionaban más con unos espacios físicos, con necesidad de tener en las bibliotecas otros espacios, otros ambientes que permiten un desarrollo diferente para nuestros usuarios. Recientemente se habla de la misma flexibilidad, pero en escenarios virtuales.
Lo que sabemos todos, la alfabetización informacional que por años llevan haciendo las bibliotecas, ahorita se transforman en nuevos enfoques que deberían tener la formación que ofrecemos a nuestros usuarios. También hace 5 años se habló sobre éxito estudiantil y cómo debemos fomentar la permanencia estudiantil en las universidades. Recientemente se hace un mayor énfasis en no solamente, obviamente, en fomento a la permanencia, sino en análisis de aprendizaje y cómo los datos nos pueden ayudar en fomentar esta permanencia estudiantil. Y obviamente un tema de tecnologías. Hace 5 años mucho se hablaba ya de inteligencia artificial, de Big Data, de Internet de las cosas. Recientemente, inteligencia artificial, perdón, está presente nuevamente, pero también se adicionan otras tecnologías emergentes como streaming media, tecnologías inmersivas. Entonces, voy a proceder a hablar algunas cosas sobre cada uno de ellos. Empecemos con espacios flexibles. Tal como les decía, ya en el reporte de Horizon de 2017, se hablaba de una necesidad imperiosa de rediseñar nuestros espacios físicos, nuestra infraestructura física, y este reporte lo señalaba como un reto a mediano plazo para las bibliotecas académicas. Sin embargo, con el tema de la pandemia, sobre todo, se aceleró un poco esta visión y además se empezó a visualizar con mejor detalle que esta flexibilidad no solamente debería estar en el mundo análogo, o sea, en los espacios físicos, sino en espacios virtuales. Y hay que decirlo con total franqueza que aunque las bibliotecas académicas durante años han desarrollado herramientas, recursos, inclusive servicios digitales robustos, no necesariamente ha hecho lo mismo con un escenario virtual en general, o sea, como un escenario de aprendizaje virtual. Y este desafío nos genera algunas implicaciones que debemos de tener en cuenta en las bibliotecas académicas, que realmente lo que se necesita es recrear tal como un usuario entra a una biblioteca y percibe una experiencia o tiene una experiencia en espacios físicos, pues sería interesante tenerla la misma o muy parecida en escenarios virtuales. Hoy en día creo que esto no pasa, tenemos muy dividido y con mucho más énfasis, obviamente, el espacio presencial. Y tal como ya lo dije, tenemos muchos recursos, muchos servicios, herramientas en formatos virtuales, no necesariamente en un contexto de un espacio virtual. Y también es necesario, si queremos recrear estos espacios virtuales nuevamente mucho más flexibles, debemos contar con datos que nos permiten analizar los usos de estos escenarios. Nuevamente, tenemos muchos datos para escenarios físicos, no necesariamente para escenarios virtuales. En la parte de alfabetización informacional, creo que las bibliotecas por años, sobre todo las bibliotecas académicas, se han centrado en alfabetización informacional que vienen de diferentes enfoques.
desde cómo usar los recursos, las diferentes bases de datos, a un poco más sobre cómo formar competencias informacionales. Pero recientemente se nos habla de que de todos modos es necesario reorientar estos programas de formación que ofrecemos hasta ahora en competencias informacionales y enfocarlos a competencias digitales, que es una de las competencias, perdón, reconocidas por la OCDE como competencia del siglo XXI. Y esa reorientación de programas de formación hacia las competencias digitales tiene que ver no solo con los contenidos, también tiene que ver con la metodología que usamos. Nosotros normalmente no somos profesores, no necesariamente tenemos las habilidades de enseñar presencialmente y tal vez estamos mucho más restringidos para enseñar o implementar programas de formación en escenarios virtuales. También ya se habla de alfabetización digital, entonces una alfabetización científica que tiene que ver con toda la parte de habilidades y que debemos ayudar a los investigadores de nuestras instituciones en todos los ciclos de gestión que ellos tienen en su proceso de investigación. También hay una necesidad muy grande de privacidad y seguridad de los datos. No necesariamente todos los usuarios, aunque sean nativos digitales, están conscientes sobre cómo deben comportarse en la red para conservar su privacidad y cómo asegurar esta presencia de forma óptima. Y también, pues hay un reto en parte de nuevos enfoques de formación, que no sé si se acuerdan, que hace 2 semanas hablamos que hay una tendencia en general en las universidades de ofrecer microcredenciales porque nuestros usuarios lo demandan. También en las bibliotecas deberíamos pensar que estos programas de formación pues se orienten a entregar bien sea unas insignias digitales o microcredenciales que acreditan a los usuarios en el uso de algún tipo de habilidad. Esto obviamente nos genera una implicación para nosotros, que es que seguramente debemos muchos repensar los programas de formación que hoy ofrecemos, ajustándolas a las necesidades del entorno y sobre todo ajustándolos a exigencias de mercado laboral. Eso es una de las cosas que tal vez también tenemos que pensar, que nuestro programa de formación a menudo está desconectado de las necesidades del mercado laboral, inclusive en la formación de nosotros mismos como bibliotecólogos. En otra tendencia desde hace muchos años presente, donde ya se visibilizaba la influencia que tendría en las bibliotecas académicas, es la ciencia abierta, entendida como una nueva forma de hacer y comunicar la ciencia, porque el mundo quiere más colaboración, más transparencia, quiere saber más de los resultados del proceso científico. En este año o en año pasado los informes señalaban mucho énfasis que las bibliotecas deberían poner en gestión de datos de investigación para tener un apoyo real a nuestros investigadores. Se ha demostrado que en muchos países donde hay unos esfuerzos contenidos entre
entre editores, organismos financiadores e instituciones y principalmente bibliotecas que hacen para impulsar y respaldar intercambio de datos. En estos países se ha incrementado el número de investigadores que han empezado a gestionar los datos de investigación, perdón, de manera adecuada, han empezado a compartirlo, han empezado a depositarlo en sitios seguros como repositorios, han empezado a generar la necesidad de citar los datos, por ende utilizar los indicadores persistentes como DOIs dedicados específicamente para datos. Y eso genera todo este movimiento de ciencia abierta y el énfasis en datos de investigación, pues nos implica a las bibliotecas que debemos convertirnos en agentes impulsores de estrategias institucionales de promoción de ciencia abierta, así como hace muchos años nos fuimos los agentes impulsores de la estrategia institucional de acceso abierto. También debemos pensar en cómo ofrecemos los servicios para apoyar la gestión de datos de investigación y cómo implementamos los repositorios de datos que además aseguren el cumplimiento de estándares y protocolos internacionales. En temas de métricas de nueva generación es otro reto importante que pareciera ser como más dado para las vicerrectorías de investigación o para direcciones de investigación, dependiendo pues del contexto de cada institución, pero realmente las métricas de nueva generación también involucran las bibliotecas. Empezaron realmente con el tema de Altmetrics, métricas alternativas, estaban muy presentes hace muchos años, las bibliotecas empezaron a propiciar todo este cambio. Ahorita las métricas alternativas forman parte, lo que se llama en algunas partes, métricas de nueva generación o métricas alternativas, pero principalmente lo que se quiere con empezar esta discusión institucional es empezar a mirar las nuevas formas de medición de la ciencia. En esto, mundialmente apenas empieza la discusión, porque pues realmente toda la maquinaria, digamos, de evaluación de la ciencia, incluyendo los incentivos, está dada para métricas tradicionales, o sea, basadas en índices de impacto de las revistas, donde publican los investigadores, pero realmente no necesariamente estas métricas reconocen índices de impacto de la revista, mas no necesariamente pueden reconocer el índice de impacto del investigador en sí o una disciplina en sí. Sabemos que están mucho más dados para ciencias, la que llamamos ciencias duras y no necesariamente ciencias sociales. Entonces, aunque parezca eso lejano de las bibliotecas, la invitación es empezar a participar en construcción de este nuevo modelo institucional de evaluación de investigación basados en métricas de nueva generación. Como la discusión apenas está empezando, pues es mucho más fácil insertarse desde el principio. En temas de éxito estudiantil, tal como se ha hablado desde hace muchos años, ya aunque muchas instituciones aún insisten en hablar de deserción, la literatura internacional sugiere que no es bueno hablar de deserción, porque cuando ya hay deserción, cuando ya el estudiante se fue, ya no hay nada que hacer. Es mejor más bien no enfocar los esfuerzos institucionales en la deserción, aunque obviamente hay que medirla, pero es distinto enfocarse en pensar en deserción, que más bien es necesario enfocarse en fomentar la permanencia
para prevenir que los estudiantes abandonen sus estudios. Para esto, pues desde hace mucho tiempo, para esta prevención, las universidades han implementado varias estrategias como comunidades de aprendizaje, tutorías entre compañeros, financiación de matrícula, o sea, cada vez más este tema sobresale porque se detecta seguramente que muchos estudiantes se van por temas meramente financieros. Remodelación de espacios, por ejemplo, cada vez los estudiantes son mucho más exigentes. Últimamente, pues éxito estudiantil, experiencia estudiantil permanece dentro de las tendencias, pero cada vez se habla más de ser capaces de implementar las estrategias para analizar el aprendizaje, porque de esta manera es mucho más fácil comprender las necesidades de la población estudiantil y generar respuestas mucho más informadas y por ende más rápidas frente al desempeño y retención de los estudiantes. Entonces, ¿eso qué significa para bibliotecas? ¿Qué implicaciones traen? Pues que las bibliotecas deben recolectar, procesar y analizar los datos generados para, no solamente para saber cuántos estudiantes, por ejemplo, entraron a la biblioteca, sino para determinar patrones de comportamiento de los estudiantes, mejorar procesos existentes y o crear nuevos servicios. También es importantísimo, y con esto también volveremos en nuestra última charla, hablar de que es necesario establecer indicadores de impacto que realmente muestran el valor de la biblioteca y el aporte al éxito académico de los estudiantes. Esto se logra correlacionando los datos que generan las bibliotecas con los datos institucionales. Como le digo, no me voy a detener aquí porque en nuestra última charla vamos a hablar un poco más sobre este asunto. El tema de tecnologías, como les decía, las últimas tendencias hablan de 3 tecnologías emergentes: inteligencia artificial, que sigue desde hace varios años presente, la tecnología de streaming media y las tecnologías inmersivas. Entonces vamos a analizar una por una. Inteligencia artificial, aunque demuestra un potencial valor para mejorar procesos y fortalecer los servicios de las bibliotecas y en general de las universidades, aún está bastante incipiente en las instituciones educativas y en las bibliotecas también. Las experiencias que hay con o las aproximaciones que hay con inteligencia artificial están relacionados con chatbot, o sea, reemplazo de los chat por un agente virtual. También ofrecimiento de algunos cursos sobre inteligencia artificial y en algunos casos laboratorios, inclusive dentro de las bibliotecas, así como los estudiantes pueden interactuar con recursos, pues también poder interactuar con estas nuevas tecnologías de forma segura. En la parte de streaming media, la transmisión de contenidos en video es cada vez más importante en la educación, y con la pandemia realmente creo que este tema quedó más que validado. Esto porque proporciona al estudiante nuevas formas de aprender, pero a su vez también genera nuevos retos para los profesores, principalmente porque pues tienen que crear y divulgar este tipo de materiales. En general, lo que vemos en la literatura, que es una solución costosa en cuanto a la inversión de recursos económicos y humanos inclusive,
Y los principales retos pues se basan o están relacionados con no es solamente necesario producir los contenidos, sino saber dónde se va a alojar, cómo se transmite y reproduce esos contenidos, cómo se incrusta estos contenidos en ambientes o en sistemas de gestión de aprendizaje. También otro reto interesante, aún no tan resuelto, es relacionado con las licencias cuyo costo depende de modelos de adquisición. Por ejemplo, plataformas como Netflix o Prime de Amazon, pues no necesariamente permiten un uso educativo. Y la Canopy, que se supone que fue creada pues precisamente con esta intención de incrustarlo en ambientes educativos, pues no necesariamente es la más adecuada en términos de costos, en términos inclusive de formas de cómo podemos incrustarlos en sistemas de gestión de aprendizaje. Y por último, tecnologías inmersivas, pues se destacan dos, realidad aumentada y realidad virtual. Indudablemente, estos entornos virtuales favorecen el desarrollo de capacidades de los estudiantes porque permiten retener mayor información, mejorar la capacidad de solucionar los problemas, promueven pensamiento creativo y la colaboración. También pueden ser soluciones costosas, pero realmente muestran una incursión cada vez más importante en educación. Y en cuanto a las bibliotecas, si se producen algunos contenidos de realidad virtual o realidad aumentada y se guardan después, ¿cómo podemos incluir estos contenidos, por ejemplo, en repositorios? ¿Será que podemos incluirlos en repositorios institucionales o tenemos que crear nuevos contenidos? Entonces, por lo tanto, es importante tener en cuenta estas tecnologías, no solamente para ofrecerlos, sino también mirar de qué manera pues, podemos asegurar salvaguarda de esos contenidos. Entonces, implicaciones para bibliotecas de tecnologías. Es indispensable que las bibliotecas pues tienen que monitorear las prácticas y tecnologías que van surgiendo porque pueden acelerar los procesos de mejora e innovación al interior de las bibliotecas. También pueden utilizar desarrollo de estas tecnologías para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Se puede, de acuerdo a la necesidad propia, implementar espacios, laboratorios presenciales y virtuales que permiten a los usuarios experimentar precisamente con estas nuevas tecnologías y generar estrategias para inclusión de recursos y plataformas tecnológicas de realidad aumentada, realidad virtual, de video streaming, asegurando su alojamiento, transmisión y recuperación. Esto eran las tendencias presentes en el año, desde hace 5 años y que han evolucionado o han cambiado un poco su rumbo. Pero también existen las tendencias que están vigentes desde hace esos 5 años y prácticamente siempre están presentes en cualquier documento que uno analiza sobre las tendencias. Esas tendencias son competencias de personal, desarrollo holístico de colecciones, experiencias de usuario, repositorios de última generación, métricas alternativas, aunque como les decía, estas se han insertado en la parte de métricas de última generación y la inclusión. Entonces, en caso del desarrollo holístico de colecciones, pues se habla que hoy en día
entre 40 y 50% de las colecciones de nuestras bibliotecas realmente o tienen material que no es pertinente o el material que no se usa. Pero muchas veces lo tenemos, no se sabe por cualquier motivo. También hay un tema importante que debemos admitir, que nuestro desarrollo de nuestras colecciones lo hacemos más de forma reactiva, de acuerdo a lo que nos piden, que de la forma proactiva. De este tema de desarrollo holístico de colecciones, ¿qué significa? ¿Cómo deberíamos enfocarlos? Pues lo hablaremos dentro de 2 semanas, cuando hablemos de los retos, por eso tampoco me voy a detener mucho aquí. En general, las implicaciones para las bibliotecas pues están relacionadas con la implementación de programas permanentes de evaluación de colecciones que garantizan acervos pertinentes y dinámicos. O sea, hoy día puede estar un libro, pero mañana no, y en esto tenemos que estar cambiando muy rápidamente. También todo lo relacionado con incorporación de documentos de acceso abierto y especialmente recursos educativos abiertos. Ustedes recuerdan que hace 2 semanas hablamos sobre la importancia que están dando todas las instituciones en la producción de recursos educativos abiertos, y nuevamente hay una implicación aquí para las bibliotecas muy importante, que también vamos a reforzar un poco dentro de las 2 semanas. Y obviamente lo que ya sabemos hacer y hacemos, pero nuevamente aparece la necesidad de participar y liderar los proyectos de cooperación interbibliotecaria, uniendo esfuerzos para desarrollar colecciones conjuntas, negociaciones estratégicas y compras consorciadas, porque como lo hemos visto, cada vez hay menos presupuestos. Entonces estas estrategias de compras, por ejemplo, otras estrategias de optimizar recursos son muy importantes. Inclusión todos sabemos, pero que es que tenemos una necesidad de incursionar en esta área. Sin embargo, esta inclusión o servicios de inclusión están mucho más dados por las bibliotecas públicas que por las bibliotecas académicas. En este sentido, pues hay 2 implicaciones que yo quisiera mencionar aquí, grandes para bibliotecas académicas. Una es que es probable que no sabemos, inclusive en nuestras universidades, cuál es la población en situación de discapacidad, de diferente discapacidad, ¿sí? Porque no necesariamente solamente es una discapacidad, digamos, de dificultades de movimiento, o discapacidad visual, o discapacidad auditiva. Pueden haber otros tipos de discapacidades que cada vez, de hecho, se presentan más, como el tema de autismo o otras, o síndrome de hiperactividad, que aunque no es una discapacidad en sí, es una necesidad diferente de mirar el tema de inclusión en las universidades. Por lo tanto, las redes en las bibliotecas, perdón, hay una necesidad de identificar qué población en la universidad tenemos en esta situación, y también creo que no es posible, o mejor dicho, sí es posible, pero la literatura lo muestra, que la mejor forma de ofrecer servicios de inclusión es que sean prestados por personas que tienen una situación de discapacidad, porque son ellos que pueden entender de mejor manera
la situación del usuario. Pero si no es así, por lo menos debemos pensar en personal que sea capaz de crear contenidos especiales, de comunicarse. Por ejemplo, yo no podría prestar un servicio a alguien con discapacidad visual, auditiva, si no conozco lenguaje de señas, ¿cierto? Y entonces por eso necesitamos personas que sepan comunicarse, crear contenidos y formar a los usuarios en esta situación. En repositorios de última generación, pues desde 2005 se han creado alrededor de 6.000 repositorios en todo el mundo. Sin embargo, realmente el reto es en que estos repositorios se conviertan en herramientas que crean un valor agregado en la difusión de resultados de investigación, y para esto se necesitan utilizar estándares, protocolos y equipar los repositorios con una amplia variedad de funcionalidades y nuevos niveles de interoperabilidad centrados en la web. Voy rápidamente porque ya se me está acabando el tiempo. En tema de experiencia de usuario, que también es un tema que nos ocupa desde hace tiempos, realmente es necesario no solamente ofrecer servicios, sino saber qué quieren o qué necesitan nuestros usuarios. Y recordemos que por tendencias en cambios demográficos, pues tenemos cada vez menos usuarios, pero estos usuarios, estos estudiantes que cada vez son menos, escogen ya su carrera de forma mucho más informada y por decisión personal, y lo que buscan realmente son valores agregados, valores como las acreditaciones, pero también espacios, servicios diferenciadores. También no olvidemos que nuestros estudiantes son prosumidores, o sea, crean contenidos y opinan de lo bueno y opinan de lo malo, no como antes que pues como que todo quedaba sin que nadie se enterara. Aquí si algo no les gusta, pues lo ponen abiertamente en la web. También no solamente nuestros usuarios son estudiantes, sino también profesores que pues necesitan, sobre todo en este último tiempo, innovar pedagógicamente en un ambiente de educación híbrida y que no necesariamente o no siempre están acostumbrados a el mundo digital. Entonces, aquí hay una importante implicación para las bibliotecas. También el rol de profesores, que dependiendo de la institución, pueden ser profesores investigadores o solamente profesores, pero desde su rol, digamos, de investigadores, pues los investigadores necesitan muchos apoyos en comunicación científica, cómo gestionar su visibilidad en la web, cómo apoyarlos a crear redes de colaboración, cómo deben publicar, sobre todo cuando son investigadores juniors, cómo ayudarles para que sepan dónde publicar, cómo gestionar adecuadamente los proyectos de investigación. Y por último, las competencias de personal. Pues realmente necesitamos nuevas habilidades, nuevos conocimientos de nuestro personal. Necesitamos personal que sea capaz de liderar proyectos a nivel institucional, que sea capaz de colaborar con otras, no solamente entre bibliotecarios, que de esto sabemos, sino con otras profesiones, que tenga una capacidad de negociación. Y para esto, pues necesariamente debemos admitir en las bibliotecas diferentes profesiones. También en la literatura se habla de diferentes competencias y de la necesidad que nosotros
como bibliotecarios o personas que trabajamos en las bibliotecas, pues adquirimos competencias sobre procesamiento, análisis, visualización y comprensión de los datos, que tengamos habilidades tecnológicas para adoptar las tecnologías, que tengamos habilidades o conocimientos de estándares de interoperabilidad, que estemos en capacidad de gestionar datos de investigación con énfasis en lo abierto, que tengamos conocimientos amplios de procesos de investigación para poder conversar con los investigadores de una forma mucho más de tú a tú, que tengamos un conocimiento de gestión de proyectos. Esto es lo que dice literatura, pero estoy segura que hay mucho más de competencias que cada uno detecta en sus instituciones. Entonces, en tema de competencias de personal, pues las implicaciones es que las bibliotecas deberían contar con un equipo humano interdisciplinario y con habilidades diferenciadores, que debe participar activamente en procesos de enseñanza y evaluación de aprendizaje, y que ojalá pueda contar con un área de innovación dentro de las bibliotecas para que pueda realmente dedicarse a pensar en función de innovación. Para esto, pues, si logramos esto, podemos realmente contar con bibliotecarias, bibliotecarios, inspiradoras, inspiradores. Y en conclusiones ya para 2 segundos más. Entonces, voy a resaltar algunas, podrían ser muchos, pero en conclusión, debemos contar con un equipo humano idóneo, con capacidad de liderazgo e insertado plenamente en las dinámicas de la universidad. Debemos revisar las alternativas que tenemos de sostenibilidad de acuerdo a nuestra experticia y fuentes de financiamiento externo. Debemos rendir cuentas reales de nuestro aporte para procesos de aprendizaje, a la permanencia estudiantil, a fortalecimiento de investigación y de extensión, que a menudo puede pasar desapercibido, pero que realmente es un componente integral de experiencia académica. Bueno, entonces ya finalizando, nuestro nombre de nuestro segundo encuentro era ¿por qué es indispensable innovar en las bibliotecas académicas? Pues realmente es indispensable porque debemos convertirnos en centros, no necesariamente entendidos como CRAI, pero en centros de encuentro, centros entendidos como donde se congrega toda la comunidad académica, entonces en centros de encuentros vitales para las actividades académicas y científicas en convergencia con las necesidades del entorno. Muchas gracias. Dejaría aquí y abriría espacio a las eventuales preguntas. Claro que sí, Margarita, muchas gracias. Muy, muy interesante todos los temas. Tenemos algunas preguntas. María Cecilia Baena Osorio nos pregunta cómo involucramos al Estado para que participe en las compras consorciadas. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues en América Latina, sobre todo en América Latina, pues hay varias experiencias, desde experiencia de Brasil, que para mí es la más exitosa de hace muchos años, donde pues lograron como una inserción total del mercado, y además lograron que los bibliotecarios participaran en la escogencia, o sea, mejor dicho, que el Estado pone el dinero y los bibliotecarios escogen los recursos según la necesidad, que me parece que esto es lo muy exitoso, hasta pues experiencias como de Argentina, Chile o recientemente de Colombia, donde pues Estado aporta, aunque sea una cuota mínima como tal. ¿Cómo lograrlo? Pues es una pregunta muy difícil porque la verdad depende de
de cada realidad. Seguramente mostrando la pertinencia, mostrando los resultados, mostrando cifras, por ejemplo, de qué manera se puede lograr una mejora en, no sé, en procesos de investigación si compramos X recursos. Pero sí, no tendría una fórmula específica. Otra pregunta formulada por Natalie Peralta. ¿Cómo relacionamos la realidad aumentada y virtual con las bibliotecas universitarias? Bien, esto no lo voy a responder hoy porque quisiera no acelerarme, no develar la próxima, que nuestro encuentro dentro de 2 semanas va a estar dedicado precisamente ya, y lo que sigue. Ahorita hablamos como en general para saber cuál es el entorno que nos rodea, y ya los ejemplos específicos ya lo vamos a hacer en 3 encuentros que nos faltan. Y precisamente hay algunos ejemplos ya de utilización de realidad aumentada o virtual en las bibliotecas. Se los voy a presentar en estas otras 3 encuentros. Entonces, pues no quisiera tratarlo aquí porque entonces no nos queda tema para hablar en los próximos encuentros. Ok, de acuerdo. María Paula Uribe Spitia, desde Ecopetrol, nos pregunta, ¿conoces ejemplos de servicios de vigilancia tecnológica ofrecidos por bibliotecas? Sí, María Paula, aunque pues no es pues digamos no lo incluí en esta presentación, pero efectivamente yo creo que en Colombia sé de algunos ejemplos como la Universidad Nacional sede Medellín. Sonia ha estado siempre trabajando y liderando este tema, entonces creo que una de las ejemplos interesantes en Colombia. Y como estás en Colombia, pues pienso que podrías comunicarte con Sonia Valencia. De acuerdo. Creo que el tema de inclusión causó especial interés. Hubo buenas reacciones respecto de ese tema. Judy Mayerly Ariza pregunta, dentro de su experiencia, ¿cómo aborda la parte de inclusión con los usuarios? Es decir, ¿qué instituciones recomienda donde los bibliotecarios se puedan capacitar en las diferentes competencias para prestar un mejor servicio de inclusión? Sí, pues la verdad, tal como lo mencioné, es una tarea aún sin resolver para las bibliotecas, ¿sí? Está más dada a bibliotecas públicas. Por ejemplo, yo he visto Biblioteca Pública de Sao Paulo, Brasil, no me acuerdo en este momento el nombre, pero podría buscarlo. De hecho, la foto que está de la presentación es justo de esta biblioteca, donde tienen todo su espacio destinado para trabajar con los usuarios en situación de discapacidad. También he visto un ejemplo interesante en la Biblioteca Departamental de Cali, de Colombia, y aquí este es un ejemplo interesante porque ellos sí involucraron a las personas en situación de discapacidad para prestar y enseñar a otras personas con la misma discapacidad. Es un ejemplo muy interesante. Realmente en bibliotecas académicas creo que es una situación pendiente. De hecho, nosotros apenas vamos a empezar con este tema. Lo tenemos en el radar desde hace tiempo, pero no es tan fácil. Por ejemplo, ahorita estábamos buscando inclusive un auxiliar de biblioteca, y si lo conocen, la cuña, pues súper bienvenido, la hoja de vida de alguien que sepa, por ejemplo, lenguaje de señas.
y que sea auxiliar de bibliotecas. No lo encontramos. Sí, entonces, efectivamente, creo que nos hace falta, dentro de formación de nosotros mismos, pues formarnos en este tipo de lenguajes. Muy bien, agradecemos también a Valeria, Rolón Adriana, perdón, a Adriana Rolón, quien nos compartió un link que se hizo para la comunidad y los usuarios sordos, pues que fueron aliados del SENA y sus intérpretes. Hicimos una difusión variando el contenido, enfocando a la literatura latinoamericana traducida a la lengua de señas colombiana. Me parece que es bien interesante. Una última pregunta de Álvaro Osorio. ¿La financiación externa siempre será medida por la investigación o existen otras formas? Ok. Pues sí, bueno, no estoy segura si entiendo bien esta pregunta, pero bueno, la financiación externa, si piensas en la financiación externa por grandes organismos de financiación que financian proyectos de investigación, pues sí. Pero hay algunas universidades, por ejemplo, inclusive como la Universidad del Rosario, la universidad en cual yo trabajo, que también tiene un fondo interno de financiación de la investigación, ¿cierto? Sin embargo, pues por eso digo, no entiendo bien la pregunta, pero voy a responderle según lo que yo le entiendo. Existen otras formas, claro que sí. Hay fondos por ejemplo, para innovar en la parte pedagógica. Hay fondos de innovación pedagógica. Hay fellowship para participar en diferentes eventos, por ejemplo, Open Repositories, que es una de las conferencias mundiales más importantes en este tema de repositorios y hacia dónde va eso. Recientemente ofreció un fellowship para que las personas, sobre todo de América Latina, de África, puedan pues participar en este evento como tal. No sé cuántos han sabido eso y cuántos han presentado, pero sí lo ofrecen. Entonces, no sé si respondí bien la pregunta. O sea, hay que buscar, hay diferentes formas de financiación, pero obviamente para nuestros investigadores el más conocido es financiación de proyectos de investigación. Vale, pues excelente. Una vez más, agradecemos a todos su asistencia, su interés. Y desde ya pues estamos invitándolo a nuestro siguiente evento que se celebrará el jueves 7 de abril a las 10 de la mañana hora Colombia. Ustedes estarán recibiendo la invitación respectiva y esperamos pues contar con su presencia en ese momento. De igual forma, ratificamos que vamos a enviar la grabación del evento a los emails que ustedes nos dejaron en el momento de registro. Agradecemos enormemente este encuentro. Muchas gracias y muy amable Margarita por compartir con nosotros toda tu experiencia. Bueno, muchas gracias a todos. También no pude ver el chat, pero vi que hay muchos links, muchas observaciones, y lo voy a también revisar porque esto siempre, las presentaciones enriquecen y ese intercambio es muy importante, saber de cosas que uno normalmente no sabe. Y también veo que hay algunas preguntas que seguramente trataremos en las próximas sesiones. Entonces, también interesante que si podemos seguir conversando en las próximas secciones sobre estos retos para bibliotecas académicas. Muchas gracias, William, todo tu equipo y a ustedes. Bueno, un abrazo. Gracias. Hasta luego.